Buenas noches a todos mis amados hermanos que están viendo o que van a ver este video. Les mando un abrazo cariñoso, un saludo para todos ustedes y deseo en el amor del Señor de que se encuentren bien y que mi santo Dios Él les bendiga y guarde en estos días difíciles a cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor para llevar hasta la intimidad de su hogar también una breve reflexión de la palabra del Señor. Para ello les invito a buscar su Biblia y a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 25 al 33, y le voy a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y si alguien de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, meditaremos un momentito en lo que el Señor nos está hablando en esta noche a través de estos versículos de su palabra. Encontramos en el contexto que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Este sermón es muy conocido de todos nosotros, que hace el Señor comenzando en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, que es bien llamado, ¿no es cierto?, el sermón del monte o las bienaventuranzas, donde el Señor les habla a sus discípulos en muchos aspectos en cuanto a cómo ellos debían de vivir la vida cristiana cotidiana, ¿no es cierto? Porque el Evangelio es práctico. Entonces el Señor quería también que sus discípulos entendiesen de que el Evangelio que Él les estaba llevando o predicando o enseñando fuese para ellos no solo algo intelectual que ellos podían memorizar, sino que más bien era práctico, y le habla en muchas direcciones y les aconseja para que ellos o sus discípulos en este tiempo, nosotros, no seamos como los gentiles, no seamos como el mundo que no conoce a Dios, sino que más bien vivamos en dependencia al Dios que nos creó y nos hizo sus hijos. Entonces, una de las primeras cosas que les habla el Señor aquí en este mismo capítulo 6, en el versículo 8, dice, por ejemplo, no os hagáis pues semejantes a ellos, o sea, a los gentiles, ¿no es cierto?, a los fariseos. Dice, porque vuestro Padre, ¿no es cierto?, nuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué interesante, amados hermanos. Entonces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿no es cierto?, hoy día también
para nosotros esta palabra debe hacerse una realidad. No tenemos que ser, ¿no es cierto?, como el mundo que no conoce a Dios, sino que tenemos que actuar de manera diferente, de manera como hijos de Dios, ¿verdad? El mundo se desespera, se alborota, ¿verdad? Entra en depresión, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar tranquilos, amados hermanos. Y cuando digo esto no estoy diciendo de que tenemos que reposar en la forma de vida que estamos viviendo ahora y como quien dice, ¿no es cierto?, echarnos bajo el enebro y dejarnos morir, sino que tomar las provisiones, pero al mismo tiempo, como hijos de Dios, no desesperarnos, no caer en la aflicción y no usar, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, vanas repeticiones para nosotros tratar de tocar el corazón de Dios, ¿no es cierto?, en base a sentimientos humanos, porque la Biblia dice que nuestro Dios, nuestro Padre, Él nos conoce tan bien, conoce nuestras necesidades, que antes que nosotros se la digamos a Él, Él ya sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades. Amados hermanos, ¿por qué Él sabe y por qué nos insta a no ser como el mundo, como los gentiles? En el versículo 32 de este mismo capítulo dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, Dios nos conoce. En lo profundo de nuestro corazón, Él nos conoce. Yo, como su hermano, no sé por dónde usted puede estar pasando en este momento. Hay cosas que yo puedo ver a la distancia, me puedo imaginar, pero Dios conoce el corazón, Dios conoce su intimidad, Dios conoce, amados hermanos, todo aquello, hasta lo más íntimo de su vida, de su corazón, donde yo no puedo entrar. Ahí entra el Espíritu Santo de Dios para examinarnos. Entonces, lo que nos recomienda el Señor a través de esta escritura es de que nosotros no seamos como los gentiles que buscan tales cosas. El hombre gentil, el hombre mundano, ¿no es cierto?, busca y se afana en las cosas, en los deleites de la vida y trata, ¿no es cierto?, por una u otra forma de adquirir, de ganancia, y a veces deshonesta, con tal de acumular riquezas para su propio beneficio. Pero en cambio nosotros, los hijos de Dios, Él nos dice que tenemos que ser cautos en esta forma y esperar por completo en la provisión de Dios, porque vuestro Padre Celestial dice que sabe de que nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos a Él. Amados hermanos, entonces nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Número 2, nuestro Padre, ¿no es cierto?, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él a veces no nos da todo lo que nosotros queremos, sino que Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y a veces eso que necesitamos no es lo que yo quiero, no es lo que yo me estoy imaginando o por lo que yo estoy luchando que Dios me dé. Por eso tenemos que ser muy minuciosos para entender la voluntad de Dios en este sentido. No tenemos que ser como los mundanos, como el hombre que no conoce a Dios, sino decirle como David. ¿Qué es lo que hizo David? David dijo: Señor, no me des mucho para que mi corazón no se vaya a engrosar y yo me vaya a olvidar de ti. Y tampoco me des muy poquito para que, ¿no es cierto?, yo murmure contra el nombre de Dios, sino que dame lo justo, lo necesario, amados hermanos. Y cuando nosotros somos así de sabios para pedir, Dios nos da lo suficientemente bueno y necesario para nuestra vida, amados hermanos. Y hace una comparación tan hermosa el Señor como un padre a un hijo.
Aquí en San Mateo capítulo 7, el versículo 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y hace una pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Mire qué interesante. O sea, usted como padre, usted como madre, ¿no es cierto?, se esfuerza y hace lo mejor posible para tratar de dar lo mejor a sus hijos, aún con imperfecciones. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que nos ama, que somos sus hijos, acaso nos va a desamparar? ¿No nos dará lo que nosotros necesitamos? Lo que Él sí nos pide de que nosotros esperemos en Él confiadamente, depositemos nuestra fe, nuestra confianza. En el Salmo 103, versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, así vuestro Padre también se compadece de los que le temen. Ahí está la clave: de los que le temen. Si usted es un hijo temeroso de Dios, que honra su nombre, pierda cuidado, Dios está preocupado de usted. Y Dios le dará aquello que usted necesita y aquello que Dios cree que es lo mejor para usted. Él se lo va a dar. Lo que Él nos pide es que descansemos en Él. Por lo tanto, hermanos, teniendo un Padre tan bueno, tan grande, tan misericordioso, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Confiar en Él. Confiar en Él. El proverbio en el capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, ¿qué significa eso? Que, ¿no es cierto?, no nos apoyemos, dice, en nuestra propia prudencia, sino que fíate de Jehová, entrégate en Él, espera en Él, deposita tu fe, tu confianza en Él, y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a caer en situaciones desmedidas que a veces van a traer aflicción a nuestra vida espiritual. Van a traer aflicción. Pero sin embargo, si usted va a la oración y le dice: Señor, mire, usted conoce mi corazón, conoce mi vida, conoce mis necesidades, provéame usted de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amados hermanos, el Salmo 4, versículo 8 dice, hay una palabra tan hermosa y habla de lo que significa esperar por completo en el Señor. Cuando el cristiano rinde su voluntad a Dios, rinde todo su ser a Dios, no solamente la parte económica, la parte laboral, sino que aún, ¿no es cierto?, la salud y la parte, todo lo que envuelve nuestro ser. Miren lo que hizo el salmista. El salmista, era tanta la confianza que tenía en Dios, que él pudo estar confiado hasta a la hora de ir a dormir. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. O sea, en paz. ¿No es cierto? El cristiano que ha depositado su confianza en Dios, cuando llega la hora de la noche, ¿no es cierto?, va y tiene que ir a descansar, a poner su cabeza en una almohada, dice el salmista: en paz me acostaré y en paz dormiré. Y en paz dormiré. El cristiano que tiene a Cristo en su corazón, que tiene paz, no puede dormir a sobresaltos. No puede dormir, ¿no es cierto?, ahí con pesadillas. No, tiene que dormir en paz. ¿Por qué? El salmista dice: porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Está usted teniendo problemas a la hora de ir a dormir?
está su cabeza ahí dando vuelta muchas cosas que no ha solucionado y que no lo hacen vivir en paz ni aún concebir el sueño. Si eso es así, es porque algo está ocurriendo en nuestra vida espiritual. Pero es tiempo de que podamos descansar en el Señor, de que podamos inclinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y descansar en lo que Él tiene para nosotros. Y como hijos de Dios, tenemos que depositar no solo nuestra confianza en Dios, sino que también contarle todo a Dios. Decirle todo a Dios. Si bien es cierto, Él lo sabe porque Él es soberano y Él sabe todas las cosas, pero Él se agrada cuando usted le cuenta todo a Dios. Cuando usted va a la oración, usted tiene que decirle a Dios como quien habla con un amigo. No tenga temor usted de eso, dígale y ahí derrame su corazón delante de Dios y dígale: mira, Señor, estas son mis necesidades, estos son mis problemas, estas son mis preocupaciones. El apóstol Pablo nos habla al respecto ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces, no nos afanemos, sino que descansemos en la voluntad de Dios y llevemos delante de Él, ¿no es cierto?, nuestras peticiones, dice, delante de Dios en oración, con ruego y acción de gracia. Y el Señor, que nos ama y que desea lo mejor para nosotros, Él sabrá darnos, amados hermanos, lo que usted necesita. Que Dios bendiga esta reflexión en nuestros corazones. Antes de terminar, que quiero orar también, para que Dios bendiga su vida y la vida también de su familia y de todos aquellos quienes van a oír y van a ver este video también. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia, Señor, a esta hora de la noche. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra, por esta meditación que, Señor, nos hace usted a través de esta palabra, Señor, un alcance tan importante como hijo suyo, Señor, y tan importante también para estos días, para este tiempo que estamos viviendo, como esta alabanza que suena, Señor, de fondo. Señor, sabemos que usted tiene cuidado de nosotros, pero a veces falla la fe, la confianza. Pero que esta palabra produzca en nosotros esa fe que necesitamos, Señor. Usted conoce nuestros corazones, usted conoce el corazón de mis hermanos, Señor. Usted conoce sus necesidades, conoce sus aflicciones, conoce por dónde vamos pasando. Usted es soberano, Dios mío, y usted tiene el control de todas las cosas. Ayúdanos para que en estos tiempos en que el mundo se desespera, nosotros como hijos suyos no caigamos, Señor, en esa situación de desespero, sino que podamos aprender a vivir por fe y depositar nuestra confianza en usted, Dios mío, porque usted es nuestro Padre, y usted como Padre dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más usted dará buenas cosas también a los que se lo piden? Señor, bendícenos, bendice a cada uno de mis hermanos. Danos, Señor amado, esta bendición en esta hora. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde. Es un placer compartir con ustedes esta meditación de la palabra del Señor. Y desde acá les mando un abrazo también de mi esposa, de mis hijos, Constanza, María, un cariñoso abrazo para ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y firme y adelante. Y que Cristo va al frente como un poderoso gigante para guardarnos
y guiarnos y cuidarnos en estos tiempos difíciles. Así que ánimo, hermano, Dios está con nosotros. Dios les bendiga.